Imagina por un momento que estás en un campo por la noche, lejos de las luces de la ciudad, y levantas los ojos al cielo. Miles de millones de estrellas centellean sobre usted como células vivas de un inmenso cuerpo que palpita con un ritmo ancestral. De repente, experimentas una extraña sensación, como si estuvieras mirando no solo a un cúmulo de gas y polvo, sino a los ojos de una criatura viva de tamaño inimaginable. Una criatura de la que tú mismo formas parte, como una minúscula célula en el vasto organismo del cosmos. Saludos, mis queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Conferencias Soporíferas. Y por favor, escribid en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es en vuestra zona. Esta noche nos embarcaremos en un asombroso viaje a través del tiempo y el espacio para explorar una de las ideas más fascinantes que jamás haya visitado la mente humana: la noción de que nuestro universo no es un mecanismo sin vida que funciona según las leyes de la física, sino un ser vivo que respira y piensa. Esta idea es tan antigua como la propia humanidad y, al mismo tiempo, sorprendentemente moderna. Cerremos los ojos por un momento y viajemos en el tiempo hasta un pasado lejano, cuando nuestros antepasados miraron por primera vez a las estrellas. Imaginemos a un hombre primitivo sentado alrededor de una hoguera en la sabana de África hace decenas de miles de años. El crepitar de las ramas secas, el olor a humo, las llamas parpadeantes proyectan sombras danzantes sobre los rostros de las personas reunidas en círculo. Y por encima de ellos se extiende un inmenso cielo estrellado, tan claro y cercano que parece como si pudieras alargar la mano y tocar los brillantes puntos de luz. Para este hombre, el mundo estaba lleno de vida, no solo la vida que podemos ver y tocar, sino también la vida invisible y espiritual que impregna cada piedra, cada árbol, cada gota de agua de un arroyo. Esta visión del mundo, que hoy llamamos animismo, fue quizá el primer intento de la humanidad por comprender la estructura del universo y de qué profunda sabiduría estaba impregnada. El animismo no es solo una creencia en los espíritus de los árboles y las piedras, como a veces se imagina de forma simplista. Es una visión holística del mundo en la que toda la naturaleza tiene alma, conciencia y vida interior. Las montañas respiran, los ríos cantan, el viento susurra secretos y las estrellas
conversan entre sí, sin prisas, en el lenguaje de la luz. En un mundo así, el hombre no es el amo de la naturaleza, sino su parte integrante, un hermano menor en la gran familia de los seres vivos. Imagina a un chamán en algún lugar de la tundra siberiana, bajo la aurora boreal, que salpica el cielo con ondas verdes y violetas. Él lo sabe. Estos colores resplandecientes no son solo un fenómeno físico, sino el aliento del propio cielo. Sus emociones, sus pensamientos hechos visibles. Cada destello de la aurora boreal es una palabra en la conversación entre la Tierra y el cosmos, parte del gran diálogo que se mantiene desde la creación del mundo. En las profundidades del continente africano, donde la tierra roja huele a lluvia y especias, las antiguas creencias también hablaban de lo mismo, de un mundo lleno de espíritus y fuerzas, de hilos invisibles que unen a todos los seres vivos. Aquí, cada baobab no era solo un árbol, sino un sabio anciano que guardaba la memoria de los siglos. Cada río era un ser vivo con su propio carácter, sus propios caprichos, su propio destino. Es asombroso cómo estas ideas, que surgieron de forma independiente en distintos rincones del planeta, resultaron ser sorprendentemente similares. Es como si la propia naturaleza susurrara el mismo secreto a la gente en diferentes idiomas, desde las extensiones nevadas de Siberia hasta los calurosos desiertos de Australia, desde las selvas tropicales de la Amazonia hasta las cumbres montañosas del Tíbet. En todas partes, la gente sentía que no vivía en un mundo mecánico muerto, sino en el cuerpo de un enorme ser vivo. Los pueblos indígenas de Australia, cuya cultura se remonta a decenas de miles de años, hablaban del tiempo del sueño, una época en la que los espíritus ancestrales recorrían la tierra, creando paisajes, ríos, montañas y colinas. Pero no se trataba de un acto de creación puntual. El tiempo del sueño continúa incluso ahora. Cada instante, la tierra sigue soñando y creándose a sí misma. Cada roca, cada valle, es un pensamiento en la mente del gran soñador, parte de su interminable sueño de sí mismo. En Japón, estas intuiciones tomaron forma en el sintoísmo, una creencia en los kami, espíritus que habitaban todos los elementos de la naturaleza. Aquí, cada montaña era una deidad, cada cascada un lugar sagrado donde lo celestial tocaba lo terrenal. El árbol de Sakura, al dejar caer sus pétalos rosados al suelo, no era solo una planta,
sino una manifestación de la belleza divina, un recordatorio de la fragilidad e impermanencia de todas las cosas. Los indios americanos hablaban del gran espíritu que impregnaba todos los seres vivos, de círculos sagrados de vida en los que el hombre, los animales, las plantas y las piedras participaban por igual en la gran danza de la existencia. Sus ruedas medicinales, círculos de piedra dispuestos en el suelo, no eran simples calendarios o instrumentos astronómicos, sino símbolos de la unidad de todos los seres vivos, reflejos de la armonía cósmica en la Tierra. Pero incluso cuando la humanidad comenzó a desarrollar sistemas religiosos y filosóficos más complejos, esta antigua intuición sobre la naturaleza viva del mundo no desapareció. Se transformó, se enriqueció con nuevos significados, pero en su esencia siguió siendo la misma. La comprensión de que no vivimos en un frío cosmos mecánico, sino en el cuerpo de un ser vivo de tamaño inimaginable. En la India, esta idea floreció en el concepto de Brahman, el alma del mundo que todo lo penetra, la realidad absoluta que subyace a todo lo que existe. Los Upanishads, los antiguos textos sagrados, decían Tat Tvamasi, eso eres tú. Esto significaba que el alma individual y el alma del mundo son una misma cosa, que la gota no está separada del océano, sino que es el océano mismo en miniatura. Imagina a un sabio sentado en postura de loto en la orilla del sagrado Ganges, donde el agua refleja los primeros rayos del alba. El aire está impregnado de la fragancia del sándalo y el jazmín, y a lo lejos suenan las campanas del templo. Y en este silencio matutino se da cuenta de que no es un ser separado que observa el mundo desde fuera, sino el propio mundo, que se conoce a sí mismo a través de él. El río que fluye frente a él, los pájaros que cantan en los árboles, las montañas lejanas iluminadas por el oro del sol naciente. Todo ello son partes de su propio ser, células de su cuerpo cósmico. En China, intuiciones similares se plasmaron en el taoísmo, la doctrina del Tao, la forma en que se mueve todo el universo. El Tao no era un principio abstracto, sino una fuerza viva que latía en cada hoja de bambú, en cada gota de rocío matutino, en cada soplo de viento en las montañas. Los sabios taoístas hablaban del Qi, la energía vital
que impregna todas las cosas, desde los átomos más pequeños hasta las galaxias que flotan en el vacío cósmico. Pero quizás en ningún otro lugar se desarrolló esta idea con tanta profundidad y detalle como en la tradición mística judía, la Cábala. Aquí nació el maravilloso concepto de Adam Kadmon, el hombre eterno, el ser cósmico que era el universo mismo en su forma perfecta. Imagínese a un cabalista del siglo XVI en la ciudad de Safed, en lo alto de las montañas de Galilea. Las estrechas calles de piedra, iluminadas por la luz parpadeante de lámparas de aceite, conducen a una pequeña casa donde un erudito se inclina sobre textos antiguos ante una mesa de madera cubierta de pergaminos amarillentos. Fuera sopla un viento fresco, nocturno, que trae olores de olivares y hierbas secas. Y en este silencio, solo roto por el susurro de las páginas que pasan, nacen ideas que trastocarán la idea del universo. Adam Kadmon, según la Cábala, no era un ser humano en el sentido ordinario de la palabra. Fue la primera manifestación del Dios incomprensible, una estructura de luz de dimensiones inimaginables, que se convirtió en el fundamento de todo el universo. Imagina una gigantesca figura humana de pura luz, tan enorme que las galaxias serían granos de arena para ella. La cabeza de este ser son las esferas más elevadas del mundo espiritual. Las manos son las fuerzas que dan forma a la realidad. El corazón es la fuente de amor y compasión que impregna todo el universo. Pero lo más asombroso de este concepto es que cada ser humano ordinario era considerado un microcosmos de este macrocosmos. El cuerpo de cada uno de nosotros refleja la estructura de todo el universo. La cabeza corresponde a los mundos superiores de la sabiduría y la comprensión. El corazón a los reinos de la belleza y la compasión. Los brazos y las piernas a las fuerzas que encarnan las energías espirituales en el mundo físico. Esta idea de correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos no fue una invención exclusiva de la Cábala. Se encuentra en una gran variedad de culturas y tradiciones, como si la humanidad hubiera llegado a la misma idea de forma independiente. En el hermetismo, la enseñanza secreta atribuida al legendario Hermes Trismegisto, la idea se expresaba en la famosa fórmula: como es arriba, es abajo. Esto significaba que los procesos que ocurren a escala cósmica
se reflejan en el alma humana, y lo que ocurre en el alma humana afecta a todo el cosmos. Pitágoras, el gran filósofo y matemático griego, veía esto como una armonía matemática. Para él, el cosmos y el cuerpo humano estaban afinados en las mismas proporciones divinas, resonando al unísono con la música de las esferas. Ese sonido celestial que nace del movimiento de los planetas en sus órbitas. Enseñaba que el alma humana era un fragmento del alma del mundo, una chispa de fuego divino encerrada temporalmente en un cuerpo físico. Platón desarrolló estas ideas en su diálogo Timeo, donde describió cómo el demiurgo, un artesano divino, creó el universo como un ser vivo dotado de alma y mente. Es alma del mundo, según Platón, fue creada a partir de una mezcla de esencia eterna, indivisible, y naturaleza material dividida. Impregna todo el espacio del cosmos, dándole vida y conciencia. Imagine la antigua Atenas, bañada por la luz dorada del sol Mediterráneo. A la sombra de los pórticos de la academia, los filósofos pasean y conversan sin prisas sobre la naturaleza de la realidad. El aire está impregnado de la fragancia del laurel y el mirto. A lo lejos se oye el chapoteo del mar. Y aquí, entre las columnas y estatuas de mármol, nace una idea que influirá en el desarrollo del pensamiento humano durante milenios. La idea de que el universo no es un mecanismo muerto, sino un ser vivo y pensante. Pero la idea del alma mundial no permaneció como propiedad exclusiva de la antigüedad, como una semilla arrojada en el fértil suelo de la conciencia humana. Siguió germinando en diversas épocas y culturas, adoptando nuevas formas, pero conservando su esencia. Durante el Renacimiento, cuando Europa despertó del largo letargo de la Edad Media, estas antiguas ideas encontraron nueva vida. Imaginemos la Florencia del siglo XV, una ciudad donde los talleres huelen a trementina y pintura fresca, donde los manuscritos de Platón se copian y estudian en las bibliotecas de los Médicis, donde el aire se llena con la anticipación de grandes descubrimientos. Aquí, Marsilio Ficino y otros platónicos del Renacimiento redescubren el concepto de anima mundi, el alma del mundo. Para ellos, el universo volvía a ser un organismo vivo impregnado de amor e inteligencia divinos. Veían en los movimientos celestes no solo procesos mecánicos, sino manifestaciones de la sinfonía cósmica, en la que cada planeta
interpreta su papel en la gran orquesta del universo. La música de las esferas de Pitágoras adquirió un nuevo sonido en sus tratados y poemas. Leonardo da Vinci, ese titán del Renacimiento, estudiando la anatomía del cuerpo humano a la luz de velas de cera en su taller, vio en cada músculo, en cada vena, un reflejo de los procesos cósmicos. Su famoso dibujo del hombre de Vitruvio no es solo una imagen de proporciones ideales, sino un símbolo de la unidad del microcosmos y el macrocosmos, del hombre como reflejo de todo el universo. Con el paso del tiempo, esta antigua intuición siguió transformándose. En los siglos XVIII y XIX, cuando la visión mecanicista del mundo parecía haberse establecido definitivamente en la ciencia, los filósofos románticos se volvieron de nuevo hacia la idea de la naturaleza viva. Goethe, el gran poeta y naturalista, paseando por los jardines de Weimar entre los tilos en flor, reflexionaba sobre la fuerza única que transforma una semilla en un árbol y una estrella en un sistema planetario. Schelling, filósofo del romanticismo alemán, desarrolló la idea de la Naturphilosophie, la doctrina de la naturaleza como organismo vivo y en desarrollo. Para él, la naturaleza no era un material muerto para la actividad humana, sino un sujeto con vida interior y objetivos propios. En cada cristal veía un esfuerzo por alcanzar la forma perfecta. En cada planta, un anhelo de luz. En cada animal, un atisbo de conciencia. Pero quizá el intento más grandioso de describir el universo como un ser vivo fue el de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Imaginemos el despacho de un profesor de la Universidad de Berlín a principios del siglo XIX. Al otro lado de la ventana, el viento otoñal arranca las últimas hojas de los tilos. La leña crepita en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. Y aquí, en este silencio, solo roto por el crujido de la pluma sobre el papel, nace uno de los sistemas filosóficos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Para Hegel, toda la realidad era una manifestación del espíritu absoluto, la conciencia cósmica que se conoce a sí misma a través del desarrollo de la naturaleza y la historia. Este espíritu absoluto no era una idea abstracta, sino una entidad viva y en desarrollo. Cada flor que florece en primavera, cada estrella que nace en las nebulosas galácticas, cada pensamiento humano,
Todos ellos eran momentos de autodescubrimiento del espíritu absoluto. La historia de la humanidad, según Hegel, no era una serie aleatoria de acontecimientos, sino un despliegue lógico de la conciencia cósmica. Cada época, cada espíritu nacional, griego, romano, germánico, representaba una determinada etapa en el autoconocimiento del espíritu absoluto. Guerras y revoluciones, auge y decadencia de las civilizaciones. Todo ello era la vida interior del universo, su forma de pensarse a sí mismo. Pero mientras los filósofos europeos creaban complejos sistemas metafísicos, en otras partes del mundo, las antiguas ideas sobre un universo vivo persistían de forma más inmediata y mitológica. Los mitos cosmogónicos, relatos de cómo nació el mundo, casi siempre representaban el universo como un ser vivo o como nacido de un ser vivo. Uno de los símbolos mitológicos más universales es el huevo del mundo. Imagina el vacío absoluto, la oscuridad anterior al principio de los tiempos. Y en esta oscuridad aparece un enorme huevo que contiene todas las potencias del mundo futuro. En la tradición india se trata de Hiranyagarbha, el germen dorado del que nace Brahma, el creador del universo. En los misterios órficos de la antigua Grecia, Phanet, el primer dios que trajo la luz al mundo, nace de un huevo de plata. En la mitología finlandesa, un pato que nada en aguas primordiales pone un huevo del que nace todo el universo. Imagina estas frías aguas del norte, oscuras y tranquilas, donde aún no hay cielo ni tierra. Y entonces un pato, el único ser vivo del mundo, aparece en la superficie de estas aguas. Pone un huevo, y cuando se rompe, su cáscara se convierte en la bóveda celeste, la clara en las nubes, la yema en el sol. En la mitología china, Pan Gu, el primer hombre gigante, nace de un huevo cósmico. Durante 18.000 años, crece dentro del huevo. Cuando por fin sale del cascarón, descubre que el cielo y la tierra siguen fusionados. Así que coge un hacha y empieza a separarlos, elevando cada día más el cielo. Y cuando termina su misión y el cielo se separa de la tierra, muere y su cuerpo se convierte en el universo mismo. Su aliento se transforma en viento y nubes, su voz en trueno, su ojo izquierdo en sol, su ojo derecho en luna, su pelo y su barba en estrellas. Estos mitos son sorprendentemente similares entre sí.
a pesar de que se originaron en culturas completamente diferentes, separadas por miles de kilómetros y siglos. Es como si la humanidad comprendiera intuitivamente algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad, que el mundo no surgió como resultado de un proceso mecánico, sino que nació como nace un ser vivo. En la mitología escandinava, el mundo se crea a partir del cuerpo del gigante asesinado Ymir. Su carne se convierte en la tierra, su sangre en mares y ríos, sus huesos en montañas y su cráneo en la bóveda celeste. Los antiguos textos indios describen el sacrificio del hombre cósmico Purusha, de cuyas partes del cuerpo se crea el mundo entero. Los brahmanes nacen de su boca, los kshatriyas de sus manos, los vaishyas de sus caderas y los shudras de sus pies. Incluso en la tradición espiritual rusa encontramos imágenes similares. En el libro de las palomas, un antiguo verso espiritual, el mundo se crea a partir del cuerpo de Adán. Tenemos la luz blanca de la cara de Dios, el sol rojo de los ojos de Dios, el mes brillante del Temechec, la noche oscura de la nuca, el amanecer de la mañana y de la tarde, de las cejas de Dios, las estrellas frecuentes de los rizos de Dios. Todos estos mitos están unidos por una intuición común. El mundo no es una construcción mecánica, sino un cuerpo vivo, cuyas partes están conectadas entre sí no por vínculos mecánicos, sino por relaciones orgánicas y vivas. Cada parte de este cuerpo participa en la vida del todo, y el todo vive en cada parte. Esta intuición no desapareció con el desarrollo de la ciencia. Al contrario, en el siglo XX encontró nueva vida en la obra de pensadores que intentaron tender un puente entre la comprensión científica y espiritual del mundo. Jan Christian Smuts, filósofo y político sudafricano, publicó en 1926 su libro Holismo y Evolución, en el que proponía el revolucionario concepto de holismo evolutivo. Imaginemos la sabana africana al amanecer, cuando el aire aún es fresco y el horizonte se tiñe de suaves tonos rosados. A lo lejos, una manada de antílopes pasta y los buitres vuelan en círculos. Y en este majestuoso panorama de la vida, Smuts vio la manifestación de un único principio cósmico, un impulso holístico que impulsa la evolución desde las formas más simples hasta otras cada vez más complejas
y perfectas. Para Smuts, el universo no era un conjunto de partes separadas, sino un organismo único que evolucionaba de la materia a la vida, de la vida a la conciencia, de la conciencia al espíritu. Cada átomo, cada célula, cada ser vivo poseía su propio campo, una esfera invisible de influencia que los vinculaba al mundo que los rodeaba. Estos campos se interpenetraban e interactuaban, creando un tejido unificado de realidad. La materia, según Smuts, no era una sustancia muerta, sino energía estructural concentrada. La energía, por su parte, era una fuerza organizadora omnipresente que participaba en la creación y el mantenimiento de la totalidad. Vinculaba la naturaleza animada e inanimada dentro de un campo unificado de existencia. En este sistema, la mente humana aparecía como la forma más elevada de holismo, la capacidad del universo para conocerse a sí mismo. A través de la conciencia humana, el cosmos tuvo la oportunidad de mirarse a sí mismo desde fuera, de apreciar su belleza, de comprender sus leyes. No éramos observadores casuales del espectáculo cósmico, sino instrumentos del autoconocimiento del universo. Smuts criticaba la visión mecanicista del mundo que presentaba el todo como una simple suma de partes. Para él, el todo era siempre mayor que la suma de sus partes. Poseía nuevas cualidades que los elementos individuales no tenían. Una orquesta sinfónica crea música cualitativamente distinta del simple conjunto de sonidos de los instrumentos individuales. Un organismo vivo manifiesta las propiedades de la vida que no tienen los elementos químicos que lo componen. La evolución, según Smuts, pasó por varias etapas de integridad creciente. Primero, las partículas físicas y químicas se unieron en estructuras inanimadas, cristales, minerales, planetas. Después surgió la vida con su síntesis funcional, la capacidad de mantenerse, crecer y reproducirse. Después se desarrollaron el sistema nervioso y la actividad nerviosa superior de los animales. Por último, apareció la conciencia humana con su capacidad de autogobierno y creatividad. Pero la evolución no se detuvo en el hombre. Las siguientes etapas iban a ser una sociedad consciente, una administración estatal centralizada y, por último, los ideales más elevados de la cosmovisión y los valores absolutos. Estos ideales actuaron como factores creativos en la creación de un nuevo mundo espiritual y un nuevo orden mundial.
En el siglo XX, la idea de un universo vivo se desarrolló en las obras de muchos pensadores. El filósofo ruso Nikolai Sorokin, en su obra La muñeca matrioska del universo a imagen y semejanza, sugirió que vivimos dentro de un enorme hombre, un ser cósmico para el que las galaxias son células y los sistemas estelares, moléculas. Imaginemos esta vertiginosa perspectiva. Lo que percibimos como el vasto cosmos con sus miles de millones de galaxias es en realidad el interior de un gigantesco ser vivo. Somos como microbios que viven en el cuerpo humano, inconscientes de la existencia del cuerpo como un todo. Para ellos, las células del hígado o del pulmón parecen mundos separados y los vasos sanguíneos, autopistas interestelares. El místico y filósofo danés Martinus Thomsen desarrolló ideas similares en su obra en varios volúmenes, El Tercer Testamento. Para él, el universo era un ser vivo eterno, ilimitado y omniabarcante, formado por seres vivos dentro de seres vivos, como muñecas matrioscas. Para él, Dios no era una persona separada, sino el universo en su totalidad, incluidos los principios masculino y femenino, y la conciencia como fuerza rectora de la evolución. Estas audaces ideas del siglo XX no eran meras especulaciones filosóficas. Reflejaban una profunda intuición de que la comprensión mecanicista del mundo que había dominado la ciencia durante los últimos siglos podía estar pasando por alto algo fundamentalmente importante sobre la naturaleza de la realidad. Vladimir On, pensador ruso contemporáneo, da un paso aún más radical en esta dirección en su obra El misterio de la ilusión cósmica. Sostiene que el enfoque físico-mecánico fundamentalmente no puede revelar la verdadera esencia del cosmos. Imaginemos a un científico que se pasa la vida estudiando una célula al microscopio, analizando su composición química, describiendo procesos metabólicos, pero no sospecha que esa célula forma parte de un ser humano vivo. Para Mir-On, el universo es un verdadero cuerpo vivo con una estructura de órgano agregado. Lo que llamamos estrellas son en realidad átomos de este gigantesco organismo. Los cúmulos y asociaciones estelares son sus estructuras moleculares. Las galaxias son las formaciones celulares del cuerpo cósmico, y esos grandiosos procesos que los astrónomos observan en el cosmos, nacimiento y muerte de estrellas, colisiones de galaxias, expansión del universo, no son más que procesos fisiológicos
ordinarios de un organismo vivo, solo que a una escala que nuestra limitada mente apenas puede imaginar. Imagina por un momento esta sorprendente perspectiva. Estás tumbado en la hierba por la noche, mirando la Vía Láctea, ese camino luminoso que se extiende por el cielo. Miles de millones de estrellas centellean en la oscuridad cósmica, y usted se siente como un minúsculo grano de arena frente al infinito. Pero de repente te das cuenta de que no estás mirando un frío vacío salpicado de puntos brillantes al azar, sino las entrañas de un ser vivo. Cada estrella es un átomo en su cuerpo. Cada nebulosa es una célula. Cada galaxia es un órgano en su cuerpo. En esta imagen del mundo, nosotros, los humanos, somos como microorganismos que viven dentro del cuerpo humano. Del mismo modo que una bacteria que flota en el torrente sanguíneo no puede abarcar a un ser humano en su totalidad, nosotros, que estamos dentro de un cuerpo cósmico, no podemos percibir el universo como un único organismo vivo. Para una bacteria, el hígado y los pulmones parecen mundos separados, conectados por misteriosos túneles de vasos sanguíneos. Para nosotros, las galaxias parecen islas de materia en un océano de vacío, conectadas por hilos gravitatorios y flujos de materia oscura. Pero si aceptamos este punto de vista, muchos de los misterios de la cosmología moderna tienen una explicación sorprendentemente sencilla. ¿Por qué el universo está tan afinado para la existencia de la vida? ¿Por qué las constantes fundamentales tienen precisamente los valores que hacen posible la formación de átomos, estrellas, planetas y, en última instancia, seres vivos? Desde un punto de vista mecanicista, parece una coincidencia increíble. Pero si el universo es en sí mismo un ser vivo, entonces esta sintonía resulta natural, tan natural como la sintonía del cuerpo humano para mantener vivas las células que lo componen. Mirhe va aún más lejos, argumentando que la materia es intrínsecamente inteligente y capaz de autoorganizarse precisamente porque es la materia de un cuerpo vivo. El universo es estable no porque se rija por leyes físicas ciegas, sino porque es un sistema vivo que se autoorganiza y mantiene su homeostasis como cualquier organismo vivo. Si las estrellas son realmente los átomos del universo, esto significa que el cosmos no es infinito, sino finito, igual que el cuerpo humano es finito, aunque
pueda parecer infinito a los microorganismos que viven en él. Esta idea se hace eco de algunas teorías cosmológicas modernas sobre la cerrazón del espacio y la finitud del universo observable. Boris Astafiev, científico y filósofo ruso, desarrolla ideas similares en su Teoría de un universo viviente unificado. Su enfoque es más científico. Intenta formular leyes que rijan la vida del cosmos en su conjunto. En el centro de su teoría se encuentra la ley de Mars, un sistema de autodesarrollo de equilibrio asimétrico multinivel. Imaginemos un instituto de investigación en algún lugar cerca de Moscú, donde un pequeño edificio con laboratorios está enclavado entre pinos y abedules. Es de noche. La luz está encendida en las ventanas y en una de las aulas, un científico se inclina sobre unas fórmulas, intentando describir matemáticamente lo que los antiguos sabios comprendían intuitivamente: la naturaleza viva del cosmos. El susurro de las páginas, el tic-tac de un reloj en la pared, el ruido lejano del bosque nocturno al otro lado de la ventana. Y en este silencio nace una nueva comprensión de la evolución como un único proceso cósmico. Astafiev propone las leyes de la creación de la vida, que permiten descifrar las espirales evolutivas y los marcos temporales de los fenómenos naturales. Su teoría excluye el concepto del Big Bang como acontecimiento único, sustituyéndolo por la idea del desarrollo cíclico del universo viviente. En su opinión, la vida no es un fenómeno aleatorio surgido en uno de los planetas, sino una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta en todos los niveles de organización, desde las partículas elementales hasta los cúmulos galácticos. Estos conceptos modernos de un universo vivo nos obligan a echar un nuevo vistazo a una de las cuestiones más debatidas de la cosmología moderna: el llamado argumento del ajuste fino. Los defensores de este argumento afirman que las constantes fundamentales de nuestro universo, la fuerza gravitatoria, la masa del protón, la constante de estructura fina y muchas otras, están sintonizadas con una precisión tan increíble que el más mínimo cambio en ellas haría imposible la existencia de átomos, estrellas, planetas y vida. La probabilidad de que una afinación tan precisa se produzca por casualidad parece insignificante. Imagínese que entra en una habitación enorme con un piano de cola y descubre que todas sus cuerdas están afinadas en perfecta armonía, capaces de producir la música más hermosa. ¿Cuál es la probabilidad
de que esto haya ocurrido por casualidad. ¿No es más lógico suponer que el piano fue afinado por un artesano experto? Pero los críticos del argumento del ajuste fino señalan varios problemas importantes con este razonamiento. En primer lugar, no sabemos si estas constantes podrían haber sido diferentes. Tal vez deban necesariamente tener exactamente los valores que tienen, en virtud de algunas leyes más profundas que aún desconocemos. En segundo lugar, funcionó el llamado principio antrópico. Nos encontramos en un universo capaz de producir observadores, sencillamente porque en cualquier otro universo no existiríamos y no habría nadie que se maravillara de sus propiedades. Es como la sorpresa de un charco ante el hecho de que el agujero en el que se encuentra se ajuste tan perfectamente a su forma. La vida se ha adaptado al universo. No el universo fue creado para la vida. Si las constantes físicas fueran diferentes, la vida habría evolucionado en formas diferentes, adaptadas a condiciones diferentes. Sabemos, por ejemplo, de la existencia de los pacificadores, criaturas microscópicas que pueden sobrevivir en condiciones que matarían a cualquier otra forma de vida que conozcamos. Pueden sobrevivir a temperaturas cercanas al cero absoluto, a enormes dosis de radiación, al vacío del espacio exterior. ¿Quién sabe qué formas de vida podrían haber surgido en un universo con leyes físicas diferentes? Además, el argumento del ajuste fino adolece de antropocentrismo. Solo tiene en cuenta las condiciones favorables para nuestra forma de vida, basada en el carbono, ignorando la posibilidad de otras formas de organización de la materia que podríamos llamar vivientes. La mayor parte del cosmos es un frío vacío, mortal para cualquier forma de vida que conozcamos. Pero quizá la objeción más interesante al argumento del ajuste fino es que un creador omnipotente no necesitaría ningún ajuste fino. Un ser omnipotente no está limitado por ninguna regla o parámetro. Podría haber creado un universo a partir de cualquier material y con cualquier ley. Como bromean algunos filósofos, Dios podría crear el universo a partir de queso y viviríamos perfectamente en una realidad de queso. También es ilógico suponer que un creador inteligente crearía miles de millones de galaxias solo para que la vida surgiera en un minúsculo planeta de una de ellas. Esto sería un uso extremadamente ineficiente de los recursos, incluso para los estándares humanos, por no hablar de los divinos. La teoría de los multiversos
ofrece otra explicación para el aparente ajuste fino. Si hay un número infinito o muy grande de universos con leyes y constantes físicas diferentes, entonces nuestra existencia en uno de los pocos universos capaces de generar vida deja de ser sorprendente. Sencillamente, no podríamos observarnos en ningún otro universo. Imagina un océano infinito de pompas de jabón, cada una de las cuales representa un universo distinto con sus propias leyes físicas. La mayoría de estos universos burbuja están vacíos y sin vida. En alguno no hay átomos, en otros no pueden formarse estrellas, en otros el tiempo fluye hacia atrás. Pero en algunas raras burbujas, las condiciones son tales que surgen galaxias, estrellas, planetas y vida. Naturalmente, nos encontramos en una de estas raras burbujas simplemente porque son las únicas en las que podrían haber aparecido observadores. Pero la idea de un universo vivo ofrece otra perspectiva de este problema. Si el cosmos es realmente un organismo vivo, entonces su ajuste fino no se convierte en una sorprendente coincidencia, sino en el resultado natural de la autorregulación de un sistema vivo. Al igual que el organismo humano mantiene la temperatura corporal, la acidez de la sangre y miles de otros parámetros dentro de los estrechos límites necesarios para la vida celular, el organismo cósmico puede mantener las constantes físicas dentro de los límites necesarios para la existencia de sus estructuras constituyentes. En esta perspectiva, no somos testigos accidentales del espectáculo cósmico, sino participantes de pleno derecho en la vida del universo. Cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, afecta al estado del organismo cósmico, igual que el estado de cada célula afecta a la salud de un ser humano. No estamos separados del cosmos. Somos la forma en que el cosmos piensa sobre sí mismo, siente, conoce su propia naturaleza. Esta idea encuentra inesperados paralelismos en la ciencia moderna. La hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock, considera la Tierra como un único organismo vivo en el que la atmósfera, los océanos, el suelo y todos los seres vivos forman un complejo sistema autorregulado. El clima del planeta, la composición de la atmósfera y la temperatura de los océanos se mantienen dentro de los límites favorables para la vida gracias a las retroalimentaciones entre todos los componentes del sistema terrestre.
Si esto es cierto para la Tierra, ¿por qué no extender este principio a todo el universo? Tal vez las galaxias, las estrellas, los planetas y todas las formas de vida formen un único sistema autorregulado a escala cósmica. La materia y la energía oscuras, que constituyen la mayor parte del universo, pero siguen siendo un misterio para la ciencia moderna, podrían resultar ser análogas al sistema nervioso o a los vasos sanguíneos de un organismo cósmico. La idea del universo como un ser vivo no solo tiene una profunda belleza poética, sino también importantes implicaciones prácticas para nuestra comprensión del lugar del hombre en el mundo. Si realmente somos células en el cuerpo de un organismo cósmico, entonces nuestra relación con el mundo que nos rodea adquiere un significado completamente distinto. La actual crisis ecológica puede ser un reflejo de la enfermedad del organismo de la Tierra, causada por una de sus especies, la mente humana. Nos comportamos como células cancerosas que han olvidado su conexión con el organismo y han empezado a multiplicarse sin control, consumiendo recursos y envenenando su entorno. Pero si nos damos cuenta de que formamos parte de un organismo vivo planetario y, en última instancia, cósmico, resulta evidente que destruir el medio ambiente equivale a suicidarse. Imagine una mañana tranquila en el bosque, cuando los primeros rayos del sol se abren paso entre las hojas y el aire se llena del aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Los pájaros comienzan su concierto matutino. Un arroyo murmura en algún lugar. Las hojas del año pasado crujen suavemente bajo los pies. En esos momentos, uno se siente especialmente conectado con la naturaleza viva. Se da cuenta de que no es un ser separado que observa el mundo desde fuera, sino una parte del organismo unificado de la vida. Los pueblos indígenas, que conservaban la cosmovisión animista, comprendían intuitivamente esta verdad. Para ellos, cada árbol, cada río, cada montaña no eran recursos que había que explotar, sino parientes con los que había que mantener relaciones armoniosas. La caza y la recolección iban acompañadas de rituales de agradecimiento, peticiones de perdón a los animales muertos, promesas de coger solo lo necesario. En nuestra época, esta antigua sabiduría está reviviendo en forma de ecología profunda y ecopsicología. Científicos y filósofos empiezan a darse cuenta de que el enfoque tecnocrático de la naturaleza
basado en el ideal de la conquista y el control, conduce a un callejón sin salida. Es necesario recuperar el sentido sagrado de la naturaleza, la comprensión de su valor intrínseco, independiente de las necesidades humanas. Si la Tierra es realmente un ser vivo, tiene sus propios ciclos, sus propios ritmos, sus propias necesidades. Los cambios climáticos, las extinciones masivas de especies, la contaminación de los océanos, quizá sean síntomas de la enfermedad del organismo planetario, sus intentos de restablecer el equilibrio perturbado. Y nuestra tarea como seres inteligentes es aprender a leer estas señales, comprender las necesidades del organismo terrestre y coordinar nuestras actividades con ellas. Pero la comprensión de la naturaleza viva del cosmos abre perspectivas aún más amplias. Si las galaxias son órganos del cuerpo cósmico y las estrellas sus células, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la formación de los sistemas planetarios y la aparición de la vida forman parte de un único proceso de crecimiento y desarrollo del universo como ser vivo. Desde esta perspectiva, la búsqueda de vida extraterrestre adquiere un nuevo significado. No solo buscamos otros habitantes del cosmos, sino otros miembros de la familia cósmica, otras formas de autoconciencia del universo. Cada planeta en el que surge la vida, cada civilización que alcanza la racionalidad, es un nuevo órgano de los sentidos del organismo cósmico, una nueva forma de su autoconocimiento. Imagine un momento en un futuro lejano en el que la humanidad se encuentra por fin con otra civilización inteligente. Las naves de dos mundos se encuentran en algún lugar del espacio interestelar, sobre un fondo de estrellas centelleantes y nebulosas luminosas. Y en ese momento, no solo se produce el contacto entre dos especies, sino la conexión de dos redes neuronales del cerebro cósmico. El intercambio de información entre distintas partes del universo autoconsciente. Tal vez sea hacia esto, hacia lo que se dirige la evolución. La creación de una mente cósmica capaz de abarcar el universo en su totalidad. El desarrollo de la tecnología, que nos parece un progreso vertiginoso, solo puede ser la formación del sistema nervioso de un organismo planetario y luego cósmico. Internet, que une a miles de millones de personas en una única red de información. La inteligencia artificial capaz de procesar cantidades gigantescas de datos. Las naves espaciales, que son nuestros sentidos en el espacio profundo. Todo ello puede ser parte
de la mente planetaria emergente. La física cuántica nos revela una asombrosa imagen del mundo, en la que todas las partículas parecen estar ligadas por correlaciones instantáneas, en la que la observación influye en lo observado, en la que la frontera entre sujeto y objeto se difumina. El principio del entrelazamiento cuántico demuestra que las partículas, una vez interaccionadas, permanecen unidas independientemente de la distancia que las separe. Un cambio en el estado de una partícula afecta instantáneamente al estado de otra, aunque se encuentren en extremos opuestos del universo. ¿No es esto un indicio de que el universo es en realidad un único organismo en el que todas sus partes están conectadas por hilos invisibles? Quizá el entrelazamiento cuántico sea una manifestación del sistema nervioso de un ser cósmico, una forma de transmisión instantánea de información entre sus distintas partes. Los antiguos sabios comprendían intuitivamente esta conexión de todo con todo. En la filosofía india existe una bella metáfora de la red de Indra, una red infinita de joyas en la que cada piedra refleja todas las demás. Un cambio en una piedra se refleja instantáneamente en todas las demás, creando un juego interminable de reflejos. Del mismo modo, en el universo vivo, cada ser, cada partícula refleja el todo en sí mismo e influye en el estado de todas las demás partes. El concepto budista del origen interdependiente dice lo mismo. Todos los fenómenos surgen en dependencia de todos los demás. No hay nada que exista de forma independiente y separada. Una flor no puede existir sin la tierra, el agua, el sol, el aire, la semilla, el jardinero. Pero la tierra tampoco puede ser tierra sin las plantas que la enriquecen con sus raíces y sus hojas caídas. El sol no puede ser el sol sin los planetas que reflejan su luz. Todo está interconectado en una red infinita de relaciones. Esta profunda conexión se manifiesta no solo en el mundo físico, sino también en el ámbito de la conciencia. Carl Gustav Jung descubrió el fenómeno del inconsciente colectivo, un espacio psíquico común del que personas de todos los tiempos y pueblos extraen imágenes y símbolos. Los arquetipos, estructuras psíquicas universales que se manifiestan en mitos, cuentos de hadas y sueños, indican la existencia de un campo unificado de conciencia del que forman parte las mentes individuales. Tal vez el inconsciente colectivo sea una manifestación de la memoria del organismo cósmico, un depósito de toda la experiencia acumulada por la vida
a lo largo de miles de millones de años de evolución. Cada pensamiento, cada experiencia, cada descubrimiento pasa a formar parte de esta memoria cósmica, influyendo en el desarrollo de todos los seres vivos. La idea de los campos mórficos, propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake, lleva esta intuición en una dirección científica. Según su hipótesis, cada especie de ser vivo crea un campo de información que influye en el comportamiento y el desarrollo de todos los miembros de esa especie. Cuando un número suficiente de individuos aprende una nueva habilidad o modo de comportamiento, este patrón pasa a estar disponible para todos los demás a través del campo mórfico. Si esta hipótesis es correcta, entonces el desarrollo de la conciencia, las percepciones espirituales y los descubrimientos creativos de algunas personas se convierten automáticamente en propiedad de toda la humanidad, elevando gradualmente el nivel general de conciencia. Cada persona que alcanza un nivel superior de conciencia contribuye a la evolución de la conciencia de toda la especie. En este contexto, las antiguas prácticas espirituales, meditación, oración, contemplación, adquieren un significado especial. Pueden ser no solo ejercicios individuales para el desarrollo personal, sino formas de sintonizar con los niveles más sutiles del organismo cósmico, métodos para reconectar con el universo vivo. Imagina a una persona sentada en meditación en la cima de una montaña al amanecer. El aire es claro y puro. El horizonte se tiñe de suaves tonos rosados y dorados, y un mar de nubes se extiende por debajo. En este silencio, solo roto por el soplo del viento, las fronteras entre lo interior y lo exterior comienzan a disolverse. El meditador deja de sentirse un ser separado que observa el mundo desde fuera y empieza a sentir que forma parte del campo unificado de conciencia que impregna toda la existencia. Quizá sea en esos momentos cuando el hombre está más cerca de la verdadera comprensión de su naturaleza y de su lugar en el cosmos. Deja de ser un producto aleatorio de fuerzas evolutivas ciegas y se realiza como un medio de autodescubrimiento del universo, como un instrumento a través del cual el cosmos se estudia y aprende sobre sí mismo. Esta perspectiva cambia radicalmente el sentido de la vida humana. No vivimos para acumular tanta riqueza material o placer como sea posible, sino para contribuir al crecimiento de la conciencia, a la evolución de la mente, al desarrollo
de la capacidad de autoconocimiento y autotransformación del cosmos. Cada acto de creatividad, cada expresión de amor y compasión, cada esfuerzo por comprender la verdad, contribuye a este gran proceso. Un artista que crea un bello cuadro, un científico que descubre una nueva ley de la naturaleza, un padre que cría a su hijo en una atmósfera de amor, un profesor que imparte conocimientos a sus alumnos. Todos ellos participan en el crecimiento y desarrollo de la conciencia cósmica. En esta perspectiva, la muerte deja de ser el fin último de la existencia y se convierte en una transformación, una transición de la conciencia hacia otras formas de ser. Del mismo modo que una célula del cuerpo humano muere, pero su contribución a la vida del organismo sigue existiendo. La conciencia individual, al completar su viaje en una forma, puede seguir existiendo como parte de las estructuras más amplias de la mente cósmica. Las tradiciones antiguas siempre han sido conscientes de ello. El libro de los muertos egipcio, el bardo Todol tibetano, diversas descripciones de la vida después de la muerte en diferentes culturas. Todos ellos pueden ser intentos de describir los procesos que ocurren con la conciencia tras la muerte del cuerpo físico. Quizá lo que llamamos muerte sea en realidad un nacimiento en las dimensiones más amplias de la existencia cósmica. Pero mientras estemos vivos en esta forma, mientras poseamos estos cuerpos y estas mentes, nuestra tarea es realizar al máximo nuestro potencial como órganos sensoriales y órganos pensantes del organismo cósmico. Esto significa desarrollar todas nuestras facultades, intelectuales, emocionales, creativas y espirituales. Significa cultivar la conciencia, ampliar la esfera de la compasión, profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. También significa responsabilizarse del estado del nivel del organismo cósmico que está a nuestro alcance. Nuestro planeta, nuestra biosfera, nuestra comunidad humana. No podemos influir en el movimiento de las galaxias ni en la vida de las estrellas, pero podemos ocuparnos de la salud del organismo terrestre del que formamos parte. Quizá sea ahora, en la era de la crisis ecológica y los desafíos globales, cuando la humanidad se encuentra en el umbral de una nueva etapa de evolución. La crisis nos obliga a darnos cuenta de nuestra interdependencia, a comprender que todos somos pasajeros de una misma nave espacial, células de un mismo organismo planetario.
las redes mundiales de comunicación, la cooperación internacional, la creciente conciencia ecológica. Todo ello pueden ser signos de la formación de una mente planetaria capaz de pensar y actuar como una sola. Quizá el siguiente paso sea expandir esta conciencia más allá de la Tierra para incluir otras formas de vida que podamos encontrar en el universo. Mientras tanto, podemos sentarnos bajo el cielo estrellado y reflexionar sobre nuestro lugar en este asombroso cosmos. Miles de millones de estrellas brillan sobre nosotros, cada una de las cuales puede albergar planetas e incluso vida. En algún lugar de las profundidades del espacio puede haber civilizaciones que hace tiempo que han comprendido su papel en la vida del universo y han aprendido a vivir en armonía con el organismo cósmico. Quizás estén mirando nuestro pequeño planeta azul y esperando con esperanza que la humanidad también se dé cuenta de su verdadera naturaleza y ocupe su lugar en la familia de seres inteligentes del cosmos. Quizás nuestro tiempo sea un tiempo de despertar, un tiempo en el que el universo, a través de nosotros, empiece a darse cuenta de sí mismo. Y en este silencio de la noche, bajo esta cúpula estrellada, podemos sentirnos parte de algo infinitamente más grande y hermoso. Podemos sentir el pulso de la vida cósmica en los latidos de nuestro corazón, oír el aliento del universo en el susurro del viento, ver los pensamientos de la mente cósmica en la danza de las estrellas en el cielo. Buenas noches, mis queridos oyentes. Que vuestros sueños estén llenos de estrellas y que vuestro despertar os traiga una nueva comprensión de vuestro lugar en este maravilloso universo viviente. Nos vemos en el próximo viaje a través de la inmensidad del conocimiento y la sabiduría humanos. Cuídate y recuerda, no estás solo en este cosmos. Eres su parte integrante y preciosa.